Hoy es domingo cuarto de Pascua, llamado el Domingo del Buen Pastor. Cada año, en los 3 ciclos A y B, vamos leyendo fragmentos del capítulo 10 de San Juan, que nos presenta esta hermosa imagen. El pastor que guía, el pastor que cuida. Los pastores de la tierra también se aprovechan de las ovejas porque les sacan la lana y en algún momento se las comen. Pero este pastor no es así. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que significa nuestra fe cristiana. ¿Cuál es nuestra meta? Es el cielo. Es la felicidad máxima que uno se pueda imaginar, que no tiene comparación con nada de este mundo. Y Dios quiere que esa felicidad, esa plenitud, empiece ya en nosotros. Y podemos decir que ya ha empezado esa vida abundante. El problema es si tenemos conciencia de eso, si nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha regalado eso, y eso es lo que quiere para cada día de nuestra vida. ¿No? ¿Qué concepto tenemos de nuestra fe cristiana? ¿Son reglas, son mandatos, son ritos, son celebraciones? ¿O es realmente esta vivencia profunda iniciada aquí del encuentro con Dios a través de Cristo para tener esa vida abundante? Es el Domingo del Buen Pastor, pero comienza el texto con 2 imágenes que un poco se entremezclan. Es la puerta. El verdadero pastor entra por la puerta. En cambio, los ladrones se trepan la cerca para matar, robar y destruir. Y a ese buen pastor, las ovejas lo conocen. Reconocen su voz, Él las conoce a cada una, las llama por su nombre y las ovejas le siguen. Pero primero hay que entrar. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Yo soy la puerta, es en el lenguaje de esta metáfora. Otra manera de decir, yo soy el único salvador del mundo. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, no uno de tantos caminos. Yo soy la verdad, no una de tantas opiniones. Yo soy la vida. Yo soy la puerta, no una de tantas puertas. La puerta de los testigos, la puerta de los mormones, la puerta de los musulmanes. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es la puerta. Y nosotros, por gracia de Dios, por regalo de Él, ya hemos pasado por esa puerta el día de nuestro bautismo. Para entender un poco esta imagen de la puerta, podamos retroceder a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis, al pecado del origen. Cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, son expulsados del paraíso, es decir, de ese estado de abundancia, de felicidad, de abundancia material y espiritual. Se lo perdieron y nos lo perdemos. Y en la puerta del paraíso dice el texto que puso un ángel con una espada de fuego. O sea, aquí no entra nadie. El ser humano por sí mismo no puede acceder a Dios. Es Dios el que nos da ese don, se los dio a los primeros padres y lo perdieron. Luego viene todo el proceso de preparación de la historia de la salvación. Y cuando es el bautismo de Jesús, nos dice el Evangelio, que se abrieron los cielos. Todavía es una apertura, pero ya un poco lejos. Y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo,
Cuando Jesús muere en la cruz, se rasgó el velo del templo, es decir, algo aquí ya en la tierra. Para entender qué significaba ese velo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros templos y todo está abierto, digamos. Pero en el templo de Jerusalén había, supongamos, el cuarto de atrás, cerrado, tapado con ese velo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios. Y no más. Ese velo se rompió. Significa que Jesús nos abre el acceso a Dios. Ya lo abrió de una vez para siempre. Y ya nosotros, como decía antes, por el bautismo ya ingresamos ahí. Y es algo a lo que el Señor nos invita libremente. Dice, podrán entrar y salir. No estamos obligados. Así como ustedes pueden entrar o no entrar a la iglesia o pueden salir si están o no están de acuerdo. El Señor respeta nuestra libertad, pero nos está invitando con libertad a esa vida abundante. ¿Y cómo llegamos a eso? Si eso ya comenzó en el bautismo, pues tiene que ir creciendo para llegar a una plenitud en el cielo. Sabemos que el cielo es felicidad perfecta para todos. Pero no es lo mismo la felicidad de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Calcuta, que pasaron su vida haciendo el bien. ¿No sería justo que uno que vivió su vida en pecado y que en el último momento se arrepintió y se salvó con las completas, tenga la misma felicidad? Dios es generoso, Dios es misericordioso, pero también hay una justicia, incluso en el premio. En la carrera hay uno que gana la medalla de oro, otro la de plata, otro la de bronce y otro te reconocemos que corriste bien. Entonces, ¿de qué depende esa mayor abundancia de felicidad en el cielo? Pues de la mayor abundancia que tengamos aquí en la tierra, de amor, de fe, de esperanza. Somos nosotros los que le abrimos o no el corazón a Dios. Siempre recuerdo, quizá alguna vez lo he dicho, esta frase de San Juan Pablo II al inicio de su ministerio. Abran el corazón, abran de par en par las puertas del corazón a Dios. No le abramos una rendijita para que ahí en medio entre un rayito de luz. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ahí es donde se junta la otra imagen, el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? El Salmo ha dicho que lleva a pastos abundantes, a fuentes de agua. ¿Y qué además hace el pastor? Protege de los peligros. Nos ha hablado aquí de los ladrones y bandidos. Entonces, seguir al buen pastor necesitamos su alimento. El alimento de la palabra que escuchamos los domingos, que reflexionamos y que cada día también debemos darnos algún tiempo. Y el alimento de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Y al decir la Eucaristía es entender la Eucaristía completa. O sea, el participar de la misa, desde el primer canto hasta la bendición, ya es un alimento para nosotros. El estar escuchando la palabra de Dios, tratar de preguntarme qué me dice a mí, solo que pasó en la primera lectura. Pedro predica el día de Pentecostés, anuncia el misterio pascual, se llama el querigma, decía el núcleo, y esas palabras, dice, le llegaron al corazón y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Es que bonito habló el padre, qué bonito habló el cardenal, qué bonito habló el papa, pero ¿y yo? ¿Qué tengo que hacer con eso? Y para que yo pueda llevar a la práctica ese qué tenemos que hacer, por eso de la mesa de las palabras pasa al banquete, a la mesa de la Eucaristía. Que todos deberíamos procurar siempre estar en gracia, con una buena confesión,
para poder acceder al banquete. Y los que no lo pueden hacer porque no están en la situación de vida, pues buscar el momento adecuado de la confesión, o en que realmente en estos momentos no se puede. Señor, ahora no puedo por mi situación en la que me encuentro, pero quisiera que un día llegues también a mi corazón. Es el buen pastor. Pero también hay falsos pastores, falsos profetas, ladrones y bandidos. Dice que las ovejas sí escuchan la voz del pastor, pero las otras no la escuchan. ¿A quién escuchamos nosotros? ¿Dónde encontramos los criterios de nuestra vida? ¿En las redes sociales? ¿En las opiniones de medio mundo? ¿En el relativismo donde no hay la verdad, sino lo que cada uno piensa? Incluso en el campo de la religión, yo creo en Dios a mi manera, o con la voz de Jesús. Algunos me dirán, Padre, pero Jesús vivió hace 2000 años, no lo encuentro hoy. Sí, Jesús dejó su palabra a sus discípulos y les dejó la autoridad para mantener ese tesoro. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. El que escucha al Papa León, al Papa Francisco, al Papa Benedicto, escucha a Cristo. El que escucha al obispo, cardenal o no cardenal, escucha a Cristo. El que escucha al sacerdote que está transmitiendo la fe de la iglesia y no hablando pavadas, también escucha a Cristo. Esos que andan por ahí de casa en casa, bueno, a veces también nuestros hermanos lo hacen, pero esos que son de tal o cual secta, ¿de dónde sacan la autoridad para enseñar? Jesús no dejó Biblias a los apóstoles. Es desde el siglo XVI que hay la imprenta donde la gente puede tener Biblia. Es un mensaje que Jesús dejó y que se ha ido transmitiendo de manera auténtica en la comunidad que Jesús fundó, en el rebaño que Jesús reunió, que es la única iglesia que Él fundó, la única que existe 2026 años. ¿Qué le llamamos Iglesia Católica? Ha tenido que ponérsele ese apelativo para distinguir de tantas y tantas que están apareciendo y siguen apareciendo cada vez más. Día del Buen Pastor, dejémonos guiar por el Señor y pidamos por los que tenemos el ministerio de ser pastores en la iglesia. Pidamos por el Papa, por los obispos, por cada uno de los sacerdotes. Somos pocos, pidamos vocaciones. Somos imperfectos. Alguna cualidad tengo yo, pero también tengo defectos. El padre Jaime, no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, recen para que ese defecto que tiene el padre Jaime o el padre Víctor o el padre que sea, podamos ir mejorando. Recemos. Recen, hermanos, por los sacerdotes que están en zonas difíciles. Ustedes saben lo difícil que es la ciudad, ciertos sectores donde están las bandas. Y ahí hay sacerdotes católicos. Una pequeña luz en medio de esa oscuridad, de esa tiniebla, de esa corrupción. Pero están en peligro. Ya hace unos días a uno le pusieron una imagen de la Santa Muerte en la iglesia y después lo asaltaron y lo golpearon. Bueno, somos pocos, entonces que Dios nos proteja a todos y que podamos ir siguiendo al Señor, al buen pastor, nos dejemos guiar por Él, sigamos su camino, acojamos lo que nos fortalece en la fe.